Hola, estamos felices de que puedas acompañarnos hoy. Hemos orado para que ese tiempo sea de bendición para tu vida y para que el Señor pueda hablar a tu corazón. Te dejamos con el mensaje. Acompáñenme en una palabra de oración, amados. Padre bendito, te alabamos y te bendecimos. Dame tu preciosa paz. Quiero darme a ti. Rescato estas dos letras, estas dos frases. Señor, ven y ministra a tu iglesia. Y gracias por hacerlo. Gracias por tu misericordia y gracias por esa paz. Ahora permite que la porción que hemos de compartir esta noche tenga la posibilidad de ministrar también nuestros corazones, de confrontarnos, de advertirnos, de ayudarnos en nuestro caminar. Pues tomando como fundamento este evangelio y este texto en particular, puedo decir que no nos exime su verdad central. Habla a tu pueblo, Dios, como me has hablado a mí, y ruego que el Espíritu Santo pueda pasearse en este momento y ser quien con la autoridad que le caracteriza pueda ministrar a tu pueblo. Como un instrumento, solamente estoy delante de ti. Así que si te place en este momento utilizarme, yo agradecería que me des la oportunidad de abrir tu palabra y desde allí poder dejar que del texto salte tanta luz que puedan ser edificadas nuestras vidas, almas, nuestros cuerpos. A ti, Padre, quiero darte toda la honra y toda la gloria. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Y si esta palabra nos afecta, no permitas que la pasemos desapercibida sin que logremos hacer los cambios que sean requeridos por la dirección y la iluminación revelada del texto sagrado. A ti te doy la honra, Padre, y te doy la gloria. Espíritu Santo, agradezco que puedas interceder al Padre. Y oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amado, quiero invitarle a que abra su Biblia en el Evangelio según Mateo. Capítulo 4, disculpen, capítulo 4. Quedémonos allí en el capítulo 4. Y vamos a estar leyendo. Primeramente vamos a leer. Creo que la lectura de la palabra tiene la capacidad de hablarnos. ¿Tiene su Biblia, su dispositivo? Capítulo 4. Vamos a leer estos 11 versículos que están centrados en esa porción, que llevan por título el título de este estudio: Tentación de Jesús. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, hablando de Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Verso 8 dice la palabra del Señor: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Incline su cabeza, por favor. Hable con Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra, suficiente. ¿Quién podría oírla con atención y subestimarla? ¿Quién? ¿Quién de nosotros podría no verse reflejado de alguna manera, de cualquiera, en este texto que pronto desarrollaremos? Tentaciones vienen y van, algunas como los recibos de la luz o del agua todos los meses, pero otras más frecuentes como nuestro desayuno, almuerzo y cena. ¿Qué hacer con ellas? ¿Cómo lidiar con ellas? ¿Cómo vencer en un mundo tan complejo y en un cuerpo tan débil? Mi alma te alaba, déjame ministrar a tu pueblo y permite, ahora sí, Espíritu Santo, que te conviertas en el absoluto maestro y yo un simple y humilde facilitador para la gloria de tu nombre. Gracias, papá. Sé que estás aquí. Aleluya. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús hemos dado lectura a tu palabra y escuchamos tu mensaje. Amén y amén. Tentación de Jesús. Cuando yo leí este subtítulo de sociedades bíblicas, consciente que estoy utilizando la versión Reina Valera del 60, como la conocemos algunos de nosotros, la versión viejita, como le digo yo. Tentación de Jesús. Eso me dice a mí, solamente el título me revela que Jesús, mi Señor, su Señor, mi Salvador y su Salvador fue tentado. ¿Cómo le suena eso? Cuando no tenemos claridad de lo que esta palabra significa, ya nos resulta chocante y repugnante, porque muchos de nosotros hemos hecho una correlación, una íntima relación, y casi que hemos aseverado que ser tentado y pecar son sinónimos. Algunos han creído eso, y no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que Jesús fue tentado, y lo vamos a demostrar, y usted lo ha escuchado ya en el texto. Pero la Biblia dice también que Jesús fue tentado en
Usted lo ha leído. En todo, mas no pecó. Creo que es justo que nos coloquemos a un mismo nivel en cuanto al concepto de las tentaciones. O sea, realmente, ¿qué son las tentaciones? Por lo tanto, yo voy a tratar de responder esta pregunta. ¿Qué son las tentaciones? Pero vamos a hacerlo desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista teológico. Cuando decimos teológico, a veces nos bloqueamos. No, desde el punto de vista de Dios. ¿Qué son las tentaciones? Existen varios tipos de tentación de conformidad con la palabra de Dios. Por ejemplo, las tentaciones que provienen de Dios. Ya eso hay que explicarlo. ¿Por qué? Porque desde esta perspectiva, la palabra tentación aquí se convierte en prueba. Entonces, cuando hablamos de las tentaciones que provienen de Dios, es poner a prueba. Piense en un examen, piense en una prueba de esfuerzo, donde lo que estamos queriendo determinar es el nivel de salud, el nivel de funcionamiento del corazón o el nivel de aprendizaje de una persona. Desde esa perspectiva, si usted se da cuenta, no es malo. Hay un texto clásico, por lo menos un texto que me gustó a mí y lo extraje para compartirlo, que se encuentra en Génesis capítulo 22, verso 21. Génesis capítulo 22, verso 21, para resumir un poquito el tiempo con ustedes, está hablando del momento en que el Señor le dijo a Abraham: dame a tu hijo. ¿Recuerdan esa historia? Cuando le pidió Dios a Abraham a su hijo. ¿A cuál hijo? Dice la Biblia, a su único, pero ya tenía a Ismael, entonces no era el único. Pero cuando leemos bien, nos damos cuenta que está hablando de su único hijo de matrimonio, el que había concebido con Sara y que era el hijo de la promesa. Y ahora el Señor le dice: dame a Isaac. Y no solamente le dijo: dámelo, préstamelo para ir a dar una vuelta y que se coma un helado y te lo regreso por la tarde. No, quiero que me lo des, y quiero que me lo des en sacrificio de holocausto. Significaba completamente quemado. Dice 22:1, ya dándoles el contexto: aconteció después de estas cosas, escuche, que probó Dios a Abraham. ¿Se da cuenta? Era una prueba. Era una prueba. Usted conoce la historia, yo conozco la historia. Tenemos la bendición de tener el texto después de muchos años y saber que la historia termina cuando el Señor le dijo a Abraham por medio de un ángel: no mates a tu hijo. Me he dado cuenta que eres un hombre fiel y que me amas. Era una prueba. Dios tenía el control de todo. Desde esa perspectiva, amados, esta prueba que viene de parte de Dios tiene como objetivo fortalecernos. Pretende que nos acerquemos más a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces es buena. Cuando la prueba viene de Dios, es buena. En segundo lugar están las pruebas que provienen del pueblo de Dios. El pueblo de Dios también se ha tomado la prerrogativa de probar a Dios. Estas se originan en el corazón del pueblo, entiéndase, del pueblo, de la iglesia, como usted lo quiera llamar, hacia el Todopoderoso. O sea, aquí es al revés. Ya no es del grande al chico, ahora es del chico al grande. El chico probando al grande. Es como un pulso donde le está diciendo: a ver, Dios, quiero ver qué tan fuerte eres. ¿Qué le parece a usted eso? ¿No le parece un tanto osado? Cuando el pueblo de Israel tienta a Dios desde esta perspectiva, que por cierto hay un sinfín de ejemplos en la Biblia, aquí lo que debemos entender realmente es que cuando Israel ponía a Dios a prueba, escuche, más bien eran ellos los que estaban siendo probados por Dios.
Dice la Biblia en Deuteronomio 8:2. Leo para usted, si usted quiere anote el texto. Si yo erro en la cita, usted luego me avisa, lo corregimos. Pero el texto Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Memoria, acuérdate. Eso no pasó solamente por pasar, es historia, y es historia verídica. ¿Y por qué lo hizo el Señor? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En este caso podemos notar que los hijos de Israel no estaban probando a Dios, sino que Dios estaba siendo el que probaba al pueblo. En una ocasión escuché esta anécdota, tengo mucho rato de no contarla. Un hombre pactó con Dios y le dijo: Dios, yo quiero diezmar. ¿Saben lo que es el diezmo, no? La 10ª parte que separamos para el Señor de todo cuanto Él nos da. Yo quiero diezmar porque he escuchado que las personas que diezman y lo hacen con fidelidad, tú los bendices. Business, negocio, ¿se da cuenta? Este hombre está negociando con Dios. Este hombre le dice: Señor, yo voy a diezmar. Quiero diezmar para ver qué tanto tú me bendices. Este hombre llegaba muy temprano a su templo, se arrodillaba, oraba a Dios y decía: hoy te he traído nuevamente mi diezmo. Y casi que le guiñaba un ojo diciéndole: espero que me puedas resarcir. Pasó el primer mes, el primer trimestre, el primer semestre, y al concluir el año, este hombre estaba molesto porque su condición se mantenía, era prácticamente la misma. Y cuidado que hasta había disminuido. Entonces él, molesto, volvió a hablar con Dios un día y le dije: estoy cansado, Señor. Te probé por un año y en vez de irme mejor, me ha ido peor, igual o peor en algunos casos. Y una voz responde con autoridad: hijo mío, tú no me has probado a mí. Yo soy quien te he probado a ti, y hoy por tu corazón me demuestras que no eres capaz de continuar siguiéndome y sirviéndome con fidelidad, porque tu corazón estaba donde nosotros ya sabemos. ¿Quién es el que realmente prueba? Cuando las pruebas provienen del pueblo. Cuando yo trato de pactar con Dios y de decirle a Dios: si tú yo voy a hacer, pero si yo hago, yo espero que tú hagas también. Y la última, para entrar un poquito en materia, son las que provienen del enemigo. Este es Satanás. Satanás es el que nos tienta. Esta es precisamente la tentación que se describe en este texto. Mateo 4:3 comienza ahora sí diciendo: y vino, ¿quién? ¿Qué título le da? Mire su dispositivo. Yo espero que en las diferentes versiones no cambie. Reina Valera del 60 dice: y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Permítame darles un poco de contexto que creo que ayudaría para lo que estamos haciendo. Capítulo 3, verso 13 al 17, encontramos el texto que está hablándonos de lo que Jesús ha hecho. Jesús ha ido al Jordán, ha buscado a Juan, que era su primo, y en humildad se ha sometido a quien tenía ese ministerio y le ha dicho: vengo para que me bautices. Y después de ser bautizado, entonces vendría el inicio de su ministerio. Dentro de las cosas sobresalientes que cuenta este pequeño texto es: ¿cómo tú vienes a mí para que yo te bautice? Dice Juan. Y en sus paralelos, o sea, los otros evangelios: yo debería ir a ti. Jesús le dice: es que necesito que se cumpla la palabra.
Vamos conmigo, necesito que se cumpla la palabra. Me preguntaban en estos días cómo el pueblo podía saber que quien vino realmente era el Mesías. Y no estaban cometiendo un error al sacrificarle, porque y si era y le sacrificamos conscientes, es un poco profundo el tema, pero mi respuesta fue: había una sumatoria de profecías que todas se fueron alineando una a una para demostrarnos que quien realmente nació en el año 1 de nuestra historia, tal vez un año más, un año menos, según los historiadores, no es exacto, es aquel de quien Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo unigénito, nacido de mujer virgen. Milagro, milagro. Sí, amados, ahora ese hombre sube al Jordán o va al Jordán, habla con Juan y Juan le dice: está bien lo que tú me digas. Juan sabe quién es Jesús y entonces procede a bautizarlo y dice el verso 17: y hubo una voz de los cielos que decía, una voz de los cielos, amados, este es mi Hijo con mayúscula, amado, en quien tengo complacencia. En los paralelos dice: a él oíd. Jesús viene de su preparación, Jesús viene del bautismo y va a iniciar ahora sí un tiempo de preparación para iniciar su ministerio. Hablábamos con mi esposa un poco acerca del tema de la tentación y bueno, peloteando un poco, yo le decía, porque nosotros pensamos a veces que la tentación se da solo en los momentos en que andamos con un pie acá y otro pie acá. Pero mire qué interesante, la Biblia revela que Jesús se estaba preparando para el ministerio y su preparación incluía probablemente 3 disciplinas espirituales. La primera, que es muy obvia, el ayuno. La segunda, que es, me parece tácita dentro del contexto del ayuno, la oración. Y estoy seguro que Jesús era un hombre que meditaba en la palabra y lo demostró en estos 11 versículos. Amados, dentro de ese contexto del cual les estoy hablando, es allí donde Satanás aparece. Es el momento preciso y oportuno, si usted me permite usar la palabra, para usar de sus artimañas. Quiero agregar una palabra aquí, de sus múltiples artimañas para empujarlo al mal. Esa es una muy buena definición de lo que es tentación. Tentar es empujar a alguien al mal, desde cualquier perspectiva que usted lo quiera ver. De esto es de lo que estaremos hablando en los próximos minutos. Directo al texto, acompáñenme por favor, verso 1, 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Ese Espíritu está con mayúscula, ¿lo notó? Al desierto, está desierto, no hay nada. A veces necesitamos ese tipo de desierto, ¿no es cierto? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y hay un propósito que está revelado por la preposición para. Lo hemos enseñado, lo hemos dicho, aquí hay profesores de español y profesores de español a inglés y de inglés a español y saben que lo que estoy diciendo es, ese para denota propósito. Voy a bajar para prestarle el micrófono a Ada en este momento. Le pregunto, ¿para qué voy a bajar? Entonces, ese es el propósito. Ese es el sentido de que en este momento yo baje las gradas para ir hacia Ada. Ahora voy a subir para continuar el estudio. ¿Para qué voy a subir? Ese es el propósito por el cual ahora subo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Dice la Biblia, para ser tentado por el diablo.
A mí me llama la atención los contrastes que encuentro en este primer verso. Por ejemplo, espíritu, que es espíritu con mayúscula, entiendas el Espíritu Santo. Y al final la palabra diablo o diabolo, que para efectos es lo mismo, se traduce como el engañador. Esta frase podría sugerir la pregunta para los que están pensando que es esta hermosa manada: ¿por qué Jesús fue llevado al desierto? Bueno, ya usted sabe para qué, porque el texto lo respondió. Pero nada más y nada menos que por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo lo lleva al desierto? Sin duda sorprende la razón por la que Jesús fue llevado al desierto. A primera vista sorprende, porque dice la Biblia que fue llevado para ser tentado, pero la palabra utilizada aquí ahora se traduce como probado. Entonces la intencionalidad divina, porque está participando el Espíritu Santo, era ser probado. La palabra que se usa en el idioma original se puede perfectamente bien sustituir por probar, examinar, escudriñar, disciplinar, y yo creo que son suficientes. Ahora vamos a ver la prueba y la tentación. La Biblia hace una distinción entre una y otra. Prueba cuando es prueba divina, y tentación lo vamos a definir. Por definición, el propósito de la tentación, tal cual es hacer tropezar, es colocar una zancadilla para que el objeto de nuestra zancadilla caiga. ¿Escuchó? Caiga, se derrumbe. Es una invitación a hacer algo que no es conveniente ni correcto. Cuando yo leía esto, yo decía, pero ¿dónde lo he visto antes? ¿Dónde lo he leído antes? ¿Por qué esto me suena tan familiar? ¿Por qué esto no me parece materia nueva? Entonces, como tentación diremos que es hacer tropezar a una persona. A lo mejor porque tengo mucha pericia en lo que yo mismo estoy queriendo entender, aprender y asimilar. ¿Por qué tenemos tanta pericia en este tema de la tentación? Que cuando lo manejamos más coloquialmente, más en el lenguaje del pueblo, todos decimos, entiendo muy bien de qué se está hablando. Mientras que la otra aserción, que sería prueba divina, es aquella que viene directamente de Dios y es la que nos ayuda a crecer y a fortalecernos. Analicemos en el texto quién fue el que tentó y a quién tentó. Ok, ¿a quién tentó? A Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, dice 13:17, la parte B. Hijo con mayúscula. Está hablando papá, está hablando el Señor, está hablando el Padre. Este es mi Hijo amado. A Jesús. Pero resulta que Juan 1:14 dice, y aquel verbo, porque 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y si el verbo es Jesús, cuando pasamos a 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Escuche lo que estoy diciendo. Y aquel verbo fue hecho. Cuando la gente habla de carne, hace así y se agarra algo, cachete, se agarra. Se hizo carne. Dios se hizo carne, sin dejar de ser Dios. 100% Dios, 100% hombre. Y ahora estamos preguntando, ¿a quién en este momento iba dirigida la tentación? ¿A quién? Sí, pero se dio cuenta todo el viaje que hice, para que usted piense conmigo,
para que usted se dé cuenta que no es simplemente decir a Jesús, sino que es al Hijo de Dios con mayúscula, al amado, al escogido, al Cordero de Dios, aquel que vino para redimirle, salvarle a usted y restaurarle. A ese le están provocando una zancadilla, lo están atropellando y empujando al mal. Eso me hizo sentir bien y después me hizo sentir mal, pero déjeme avanzar un poquito y le digo por qué una y por qué la otra. ¿Quién fue el que tentó? Usted está en este estudio conmigo. Venga conmigo. No importa dónde esté usted. Venga conmigo. El que fue tentado fue Jesús. Dios fue tentado. Estamos empujando a Dios a hacer lo malo. ¿Quién lo hizo? El diablo. Déjenme adelantarme en esto porque puedo perder un poco este detalle. Mientras oraba, creo que fue esta mañana o no sé, hablé de adversario porque la Biblia lo dice. Pero es interesante que cuando hablamos en el lenguaje boxístico, se habla de un fúgil y el otro fúgil, un boxeador y el otro boxeador. Pero normalmente cuando un boxeador está para subir al ring, tiene un peso. Vamos a imaginar que es peso pesado, porque no todos aquí sabemos tanto de boxeo. Y del otro lado hay un peso que es peso humo. Pregunto, ¿se puede dar la pelea? No se puede dar, ¿por qué? Saben, amados, es lo mismo con Dios. Cuando nosotros hablamos del enemigo, es su enemigo, mi enemigo. Es su adversario, mi adversario, pero no de Dios, porque el diablo no tiene el peso de Dios. El Dios que lo llena todo, que no puede ser contenido ni por el tiempo ni por el espacio. La Biblia nos dice que el que tentó a Jesús fue el diablo. También se le conoce como el adversario, el que adversa, el que está al frente, cara a cara, face to face, en contra. En el idioma original esta palabra puede significar varias cosas. Por ejemplo, opositor. Y también se le llama Lucifer, Satanás o la serpiente antigua. Era posiblemente el ángel de más alto rango en el ejército de los cielos. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Pero se llenó de orgullo. Esta palabra es peligrosísima, muy peligrosa. Y soberbia. Y quiso subir al trono de Dios, por lo que fue lanzado del cielo a la tierra. Si usted quiere anotar algunas citas bíblicas, Isaías 14, 11 al 15, o Ezequiel 28, del 12 al 19. Su nombre se menciona por primera vez en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 3, y precisamente se menciona en el contexto de la tentación. Él tentó a Eva y posteriormente a Adán. La Biblia describe al diablo. Si usted quiere saber cómo es el diablo, déjeme decirle que el diablo no es como nos lo pintaron cuando éramos niños, con una trompa así, con los ojos rojos como de fuego y con unos cachos. Y un rabo largo que en la punta, que al final tiene una punta, y cuando lo mueve así. No, vieran que no. La Biblia describe al diablo como el padre de las mentiras. Juan capítulo 4, capítulo 8, verso 44. Esto me dice a mí que el diablo es un mentiroso. La Biblia describe al diablo, según primera de Pedro 5, 8 y 9, como un león que anda buscando a quien devorar, un león rugiente. Lo que me dice a mí que el diablo es un devorador.
Pero también, amados, la Biblia me enseña a mí que el diablo es un acusador de los hermanos. Zacarías capítulo 3, versos del 1 al 2, una excelente cita. El diablo protagonizando como el acusador. Recuerda cuando éramos niños que le decíamos al chiquillo que iba donde nuestro papá o mamá a decir: yo lo vi a él, las acusetas. ¿Quién usó esa palabra? Y era ofensiva. A mí no me gustaba que me dijeran acusetas. Yo prefería que me dijeran sapo o informante. Para efectos, lo mismo. Apocalipsis capítulo 12, verso 10 habla del acusador señalando al diablo. Y Job capítulo 1, versos 6 al 12 nos cuenta cómo el diablo merodeaba por los cielos. Algunos creen que Job es realmente una narrativa y no necesariamente una historia que ocurrió. Y dentro de los libros más antiguos cuenta que Satanás andaba por los cielos y el Señor le dijo: Jehová de los ejércitos, ¿has considerado a mi siervo Job? Intachable, muchacho. Mira cómo me adora, cómo me sirve. Sí, pero no lo hace de balde. Tú lo proteges demasiado, tú lo cuidas. Así cualquiera. Entonces comenzó a dar información que de alguna manera indisponía la actitud y lo que Job estaba haciendo de corazón para el Señor. ¿Quién es el diablo entonces aquí? El acusador. Ya tenemos 3 citas. La tentación se manifiesta en el punto más débil. Alguien dijo: por el hilo más débil se rompe la cuerda. Y es verdad. Si usted tiene una cadena, créame que se va a romper por el eslabón, o sea, la piecita que une una con otra, esos son los eslabones, se va a romper por la más débil. Tentó a Jesús cuando Jesús estaba con hambre. ¿Sabe? Yo tengo ganas de calificar al diablo. Yo quisiera decirle que es desgraciado, pero no quiero entrar en temas que puedan ser un poco ofensivos. Y en el momento en que el hambre se manifestaba, producto de su ayuno, estaba metido con Dios, estaba haciendo un sacrificio y había hambre. Y luego de este ayuno prolongado, mire el texto, Mateo 4:20, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vamos a analizar rápidamente las 3 tentaciones, si el tiempo me lo permite. Bueno, no le he preguntado a usted, pero usted que ya leyó el texto, ¿está de acuerdo conmigo cuántas fueron las tentaciones que tuvo Jesús allí? Revise rápidamente. Ada contó 3. ¿Cuántas? Tati contó 3. Muy bien. Vino a mi mente un pensamiento como regalo de Dios. Jesús fue tentado 3 veces, lo que podemos decir en 3 ocasiones, y en ninguna pecó. Algunos, y estoy queriendo yo enfilar la lista, hemos tenido una tentación y hemos pecado 3 veces. Satanás tentó a Jesús. Estas 3 tentaciones están descritas de alguna manera por el apóstol Juan, cuando nos dice en Primera de Juan 2, 16 y 17. Y le voy a decir cuáles son las 3 áreas en las que Jesús fue tentado. Los deseos de la carne. Lo entiendo, en serio. Y no es porque yo haya leído mucho, perdón, un solo yo. No porque yo haya leído mucho, en serio no. No porque yo sea muy versado, no. No porque yo sea una persona muy inteligente, no. Pero por alguna razón
yo puedo entender esto de los deseos de la carne. Le pregunto, ¿usted lo entiende? 2, los deseos de los ojos. Los ojos parece que es la ventana del alma. Y por ahí entra todo. Y qué rápido. Dicen que es más rápido el ojo que la bala. Más rápido. En serio. El ojo ya el ojo llegó, vio y regresó. Y la bala no ha salido todavía. Y 3, la vanagloria. Quiero que vea la palabra como la estoy compartiendo. La vanagloria, no la vanagloria, sino la vana de algo que ya perdió su valor, que redujo su valor, y gloria, o la gloria vana. Eso es la vanidad. Eso es esa masa de argumentos, de filosofías, de posesiones que nosotros creemos que tienen mucho valor, pero en un abrir y cerrar de ojos se van o se va, porque es sencillamente sin sustancia, es efímera, es como palomitas de maíz. Uno las come y las come y las come y no se llena. Compramos esos paquetitos de picaritas, tronaditas, y no pesan nada, porque es puro aire, es basura, como la vanagloria de la vida. Porque todo lo que hay en el mundo, mire cómo lo califica Juan, primera de Juan 2, 16, 17. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Entonces, ¿de quién? Sino del mundo. Mire esto, qué hermoso. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vino a mi memoria capítulo 13 de Primera de Corintios y me hizo recordar otra palabra que permanece para siempre. ¿Sabe cuál es? El amor. Cómo yo amaba a ese hermano. Ahora no lo soporto. Permítame corregirlo. Estaremos hablando de cualquier otra cosa, pero no del amor de Primera de Corintios 13. Porque el amor de Primera de Corintios 13 es eterno. ¿Sabe por qué? Porque es el amor que fluye de Dios, no fluye de su alma. Si fluyera de su alma, le acepto, porque nosotros somos mortales. Y si yo los amo a ustedes con mi amor, decepciónese, porque un día le voy a dejar de amar, probablemente cuando me vaya o cuando me muera. Pero si lo amo con un amor prestado, que es el amor de Dios, siéntase más confiado, porque si le he pedido a Dios su amor para amarle, le amaré por la eternidad. Veamos ahora cada una de las tentaciones. La primera, 4:3. Y vino el tentador y le dijo, mire cómo habla el tentador. Es que hay que leer esto con pinzas. Si eres hijo de Dios, mire para acá por favor. Si eres hijo de Dios, qué osadía. Di, si eres hijo de Dios. Ahora, ¿quién manda? ¿Quién está mandando ahí? ¿Quién está dando las órdenes? ¿El que bajó del cielo para morir por usted o el que cayó del cielo? Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿No tienes hambre? ¿Ah? ¿No tienes hambre? La tentación buscaba interrumpir la espiritualidad, la disciplina, el ayuno que Jesús venía haciendo, pero además cuestionaba su identidad como hijo de Dios. Eso me gustó, porque el diablo viene para cuestionar nuestra identidad. Hay un coro que cantamos y la hermana que lo canta le mete candela. Yo soy un hijo de Dios. Creo que en la versión femenina, yo soy una hija de Dios. Para efectos míos sería hijo de Dios. Perdonado, y ahí hay una lista. Perdonado, salvado. Soy un hijo de Dios. Esa es mi identidad. Yo puedo meterme entre ustedes. Puedo ir a un conglomerado de personas.
Puedo entrar y salir entre un grupo u otro, cualquiera sea su raza o su idioma, y estoy seguro de quién soy yo, porque tengo una identidad. Pero el diablo viene para atentar contra nuestra verdadera identidad. Amado y amada, usted está aquí como un peregrino, usted es un hijo de Dios. En otras iglesias dicen amén. Si eres hijo de Dios, pone en duda la identidad de Jesús. Lo grandioso y de donde aprendemos es que Jesús reconoció el engaño, lo olfateó y no cayó en la trampa. Jesús respondió. La respuesta viene de la Torá. La Torá significa la Biblia, los primeros 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso era lo que había y Jesús lo conocía. Y los escribas y los fariseos sabían tractos de memoria, tractos, capítulos enteros de memoria. Pero Jesús la conocía toda, de arriba a abajo. ¿Sabe por qué? Porque es su palabra. Palabra con poder creativo, autoritativo, restaurador. Jesús dijo, 8:3 Deuteronomio: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué sale de la boca de Jehová? Dígame, ¿qué sale? Palabra. En el principio creó Dios. ¿Y cómo creó? Cuando dijo hágase. Y dijo hágase. Esa palabra que tiene poder convocatorio, autoritativo y fiel. Esta es precisamente la respuesta de Mateo 4:4. Jesús le respondió y dijo: escrito está, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo hizo así, ¡pah! Me fregué. Sí, el diablo pensó eso. No se pone ahí en los manuscritos, pero me fregué. Segunda tentación. Pero no olvide esto. Cuando nosotros ponemos nuestras necesidades físicas, ya Dios las conoce. Dios sabe cuáles son sus necesidades. ¿Usted cree que no? Mire, lea Mateo 6, 25 al 33. Dios sabe todo lo que nosotros necesitamos. Pero estas nunca serán más importantes que obedecer esta palabra verdadera de Dios. Segunda tentación. Me quedan unos minutos todavía, creo. Deseo hacer notar en esta segunda tentación que el diablo también conoce la palabra. ¿Usted sabía? ¿Usted no sabía? No, estoy hablando en serio. En serio, amados. En serio. El diablo también conoce la palabra. Y uno dice, qué barbaridad. ¿Será que es teólogo? ¿En qué seminario se graduó? ¿Dónde estudió? La conoce y la usa. Mire, no solamente la conoce, la usa. ¿Cuántos conocen la palabra aquí? Levante la mano. ¿Cuántos conocen la palabra? ¿Cuántos la conocen? Está bien, no levante la mano, no importa, no me haga caso. ¿La usa? El diablo la conoce y la usa. Pero lo que sigue nos puede hacer a nosotros parecidos al diablo o diferentes al diablo. Vamos a ver qué es lo que sigue. Él usará siempre la palabra de forma tergiversada. O sea, la va a cambiar. Veamos al diablo citando la Biblia. Citó Salmo 91, 11 y 12. Y lo hizo de forma incorrecta. Y no porque tuviera otra versión necesariamente. Muchos predicadores, lamentablemente, a lo mejor este servidor, en algún momento, Dios, ten misericordia de mí. Hemos usado la palabra a nuestro favor, a nuestra conveniencia. Una vez hace muchos años hablaba con una persona, le exhortaba acerca del diezmo, acerca del ofrendar, y le hice una pregunta un tanto curiosa y me dijo,
lo que hace la derecha no lo debe saber la izquierda. Eso entre Dios y yo. Claro, a veces es más fácil evadir ese tipo de compromisos que al fin y al cabo son para honrar y glorificar al Señor. Mateo 4, 5 y 6. ¿Está listo? Salmos 91, 11 y 12. ¿Está listo? Son las dos citas que vamos a comparar rápidamente. Mateo 4, 5, que es la segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios. Oye, este hombre necio, osado, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Viene la palabra de Dios, que la va a usar Satanás. A sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Échate, escrito está. No es que te la sabes de todas, no es que estamos jugando ahora con Biblia en mano. Si esto es esgrima bíblico, pues yo también la conozco y la uso, dice el diablo. Y le dijo lo que él creía del Salmo 91, 11 y 12. Pero mire lo que realmente dice el Salmo 91, 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Está bien, el diablo parece que acertó esa primera parte, ¿Qué pasó? Aquí pasó algo en el Salmo 91, porque aquí tengo una frase, toda la tengo en mayúscula, que dice: que te guarden en todos tus caminos. Eso no lo dijo Satanás. No le conviene saber que sus hijos son guardados en todos sus caminos. Y uno dice: ¿y entonces por qué me pasó esto y esto? Si el Señor no te hubiera guardado, habría sido peor. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Está bien, coincidimos, Satanás, pero me omitiste una parte. Sinvergüenza, engañador, mentiroso. Sin duda Dios puede enviar ángeles. Podía hacerlo, no podía hacerlo. Cuando Jesús fue arrestado y Pedro sacó la espada, le dijo: espérate un momentito, que yo puedo orar a mi Padre y Él mandaría legiones de ángeles. Podía hacerlo. Pero ¿qué necesidad hay de lanzarse desde lo alto del templo? No tiene ningún sentido. Solo sería una misión suicida, kamikaze, o mejor, tentar a Dios. Por eso Jesús respondió como respondió desde la palabra de Dios, cita de Deuteronomio 6:16. Si estás siguiendo conmigo: no tentarás a Jehová tu Dios como lo tentasteis en Masá. Este es otro Masá. Y en el texto de Mateo 4:7 leemos literalmente: Jesús dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora Jesús se ha revelado como Dios. ¿Escuchó? Mire ese cambio, mire esa figura. Ahora Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Ahora él dice: entiende, yo soy Dios. Aleluya. Sí, se puede decir también en esta iglesia. Tercera tentación, la última y quizá una de las más complejas. Mateo 4, 8 y 9 nos dice: otra vez, eso hay que subrayarlo, amados. ¿Sabe por qué? Porque Él insiste. Él no se va a ir fácilmente. Él no es que porque usted le hizo un mal modo, entonces dice: ya me voy. No te agrada mi presencia. No, Él va a insistir y va a insistir y va a insistir hasta hacernos caer. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. O debía ser muy alto o tenía muy buena vista, y la gloria de ellos, vana y vacía. Pero se la mostró y le dijo: todo esto, bajó la voz, una voz tierna, suave, apacible, convincente: todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo nos ofrece el producto
sin tener que pasar por el proceso, tenga cuidado. Él ofrece glorias sin sacrificio. Él nos dice, no tiene que haber sufrimiento. No, ¿quién dijo? Solo adórame. Eso es todo. Jesús volvió a apelar a la palabra citando Deuteronomio 6:13. Y en Mateo 4:10 leemos la cita que Jesús traslada de Deuteronomio 6:3. Entonces Jesús le dijo, ahora sí escucha, amado, esta palabra: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice el texto en Mateo 4:11. Esto es hermoso. Y el diablo entonces le dejó. Porque, amado, no solamente el mar se sujeta, no solamente el viento se sujeta. El diablo tiene que sujetarse a nuestro Padre Celestial también. Hay que orar, iglesia. Hay que creerle al Señor. El diablo entonces le dejó. Y he aquí, escuche, y he aquí vinieron, ¿qué cosa? Ángeles, aleluya, y le servían. Es hermoso notar que cuando nos damos la oportunidad de resistir a las tentaciones, Dios nos honra. Dios nos honra. El diablo apeló al texto que hablaba de que Dios mandaría ángeles. Escrito está: a sus ángeles mandará que te guarden en todos tus caminos. Solamente haz lo que te digo. Y al final se tuvo que ir con el rabo entre las piernas. Y el Señor honró a su Hijo enviando ángeles para que le sirvieran. Nuestro desafío es que resistamos al diablo. Ese es nuestro desafío. A diferencia de nosotros y de Adán, no quería hablar de Eva porque siempre le damos duro a Eva. A diferencia de Adán, que es el primer hombre, y de usted y de mí, con todo el respeto que usted me merece, a diferencia de nosotros, Jesús no cayó. Él no cayó en la tentación. Podemos decir, para Jesús, prueba superada, amén. Yo quisiera decir también, prueba superada. Yo quisiera decirlo. Alabo a Dios porque existe primera de Juan 1:9, que si confesares vuestros pecados, los que fueron el resultado o el producto de una tentación, y caí. Si confesares vuestros pecados, Él es fiel y de toda, aleluya. Santiago explica claramente la tentación y ya estoy terminando. Él dice: la tentación no viene de Dios. Esa zancadilla negativa, maligna, para hacernos caer, para empujarnos al mal, no viene de Dios, pero sí viene del adversario. Santiago 1:13 y 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No, eso no viene de Dios, amados. No viene de Dios, sino que cada uno es tentado. Escuche, si recuerda eso del hilo más delgado, del eslabón más débil, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Resulta que usted ha pecado y no le estoy preguntando. Resulta que yo he pecado y no necesariamente estoy haciendo una confesión santulona. Lo que sí es un hecho es que habremos pecado
en pecados muy diferentes, porque su debilidad no es mi debilidad, aunque coincidamos en 20, no necesariamente. Este texto nos confirma que el enemigo nos quiere dañar. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios. Sobrio significa que estemos en nuestros 5 sentidos. Podríamos darle una connotación mucho más profunda y espiritual. Sed sobrios, sí, velad, porque vuestro, o sea, es nuestro, es mío. Jehová es mi pastor, pero aquí está hablando de otro que también es mío, pero no es mi pastor, es adversario. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos por todo el mundo. Sabe, en estos días me he permitido orar con egoísmo hasta que dije, basta ya. No puedo seguir orando con egoísmo, pensando que mi dolor es único, que mi tristeza es única, que mis necesidades son únicas, cuando este padecimiento se va esparciendo por todos los hermanos en el mundo. Hay que orar por Ucrania, hay que orar por los pastones, hay que orar por los enfermos, hay que orar por otras iglesias que tienen igual o peores situaciones que las que nosotros vivimos. Pero Dios desea perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Santiago continúa: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Lo que el Señor desea es que no caigamos, sino que podamos estar fuertes. Mi oración para cada uno de ustedes, en serio, es que no caiga. Hay una hermana que concluye su tiempo de oración diciendo: líbranos de toda tentación. Claro, cuando uno la oye tan mecánicamente, uno dice, uno oye mecánicamente, no es que lo dice mecánicamente. Uno puede tomarla livianamente, pero cuando la tentación llega y es fuerte, uno dice, gracias por la oración de la hermana, líbranos de toda tentación. La Biblia dice en Santiago 1, 2 y 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. 1:12 Santiago: bienaventurado el varón, la varona, el hombre, la mujer, el joven, la señorita, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, aleluya, 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 recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Concluyo. Algunas lecciones muy prácticas. Las tentaciones serán una realidad toda la vida. Yo quisiera terminar diciéndoles, hermanos, y gloria a Dios, ya no seremos más tentados. No es verdad. No es verdad. Las tentaciones son parte de la vida y lo serán. Hasta que la iglesia sea llevada, sea que usted esté o no esté, habrán tentaciones. Y no espere que el diablo le tiente donde usted es fuerte. No, lo va a hacer donde usted es débil. El enemigo no juega. Él desea hacernos tropezar. Como león rugiente nos quiere devorar. Pero Juan 10:10 dice: el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Debemos estar preparados
para hacer frente a las tentaciones. Iglesia, con las herramientas correctas. Iglesia, ¿cuáles son? La palabra de Dios, leída, estudiada, asimilada y obedecida. Mucha tela que cortar. Además, con disciplinas como la oración que practicó Jesús y el ayuno en este mismo texto. Nunca olvide que el enemigo también conoce la palabra y lo va a confundir a usted. No haga lo mismo, no la tergiverse, créala, aunque sea dura y fuerte. Ella nos fortalecerá. Cuando de verdad nos proponemos resistir al diablo, él huirá de nosotros y Dios nos honrará. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cuál es el tema central aquí? No cedan a la tentación, por más atractiva que ésta sea. Estoy pensando en las mías. Son atractivas. Si no fueran atractivas para mí, no serían tentaciones. No soy tan estúpido para ceder a una tentación que no me provoca nada. Pero donde soy débil, soy débil. Fortaleceos en mí y en el poder de mi fuerza. Es inevitable la tentación. El enemigo trabajará constantemente, pero lo que sí podemos hacer es superarla. Si viene la tentación, debemos enfrentarla y superarla. Termino con esta cita. 1 Corintios 10, 12 y 13. Así que, con temor y temblor. Así que, ¿puede repetirla conmigo? Vaya repitiéndola conmigo. Así que, vamos a decirlo bien, vocalice. Usted tiene una mascarilla, vocalice. Hay que hacerlo bien. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Mi oración, nuestra oración, la oración de los que oramos en esta iglesia, estoy seguro, es que seamos valientes, que seamos humildes, que seamos sensatos. El orgullo y la vanidad y el "a mí nunca me va a suceder" es una de las mentiras del padre de las mentiras. Tenga cuidado. Permítame orar por usted. Padre, quiero darte gracias. Sabes, todavía tiemblo aquí. Quiero alabarte, quiero bendecirte. Gracias por tu palabra, Señor, la cual será enseñada cada jueves, predicada cada domingo. Y aquí, Señor, en esta plataforma usarás un siervo, una sierva. Paséate, papá. Yo doy gracias por tu palabra. Hoy me ha confrontado. Señor, sabes, yo quiero resistir cada tentación que venga a mi vida. Quiero hacerlo en algún fundamento. Por eso necesito orar. Necesito que tu palabra sea una verdad en mi vida. No sea el libro del cual yo viva como predicador, sino sea un libro
por el cual y para el cual yo vivo. Permítenos someter nuestra carne con disciplinas como el ayuno. Aleluya. Ven y ministra a tu pueblo que necesita ir a casa y que probablemente al llegar a casa, quizá, solo quizá, el enemigo habrá puesto en su lugar una tentación. A mis hermanos que han sido tentados, a tu siervo que ha sido tentado, y cuanto más a los que hemos cedido a esa tentación, convirtiendo la tentación en un pecado que nos robó el gozo de la salvación, la comunión contigo, con nuestro prójimo. Aquí está tu pueblo. Dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confesamos, no te preguntamos, confesamos haber pecado. Déjanos ir a casa, doblar rodillas y contarte con humildad, como Nehemías dijo: yo y mi pueblo hemos pecado. Pero Él es fiel y justo para perdonarnos, y yo en este momento recibo tu perdón. Aleluya. Porque sé que me perdonas y me limpias de toda maldad. Y si eso no es verdad, yo renuncio al evangelio, porque entonces el evangelio es una mentira y yo soy un mentiroso y soy hijo del diablo, que es padre de mentira. Si tú no me puedes perdonar, entonces todo ha sido una farsa. Gracias, papá. Gracias por venir y ministrar a tu iglesia, a tu pueblo. Gracias, Señor. Creo en ti y sé que tu palabra no miente. Y ahora tu palabra dice: te perdono y te limpio de toda maldad por mi sangre preciosa. Aleluya. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. He orado en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Estabas aquí, Señor. Aleluya, papá. Y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga ricamente, hermanos. Esperamos que este mensaje haya sido bendición para tu vida. No olvides suscribirte para que puedas recibir notificación cada vez que subamos un mensaje. Recuerda que también tenemos redes sociales, puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Spotify. Bendiciones y te esperamos la otra semana.